Hola, bienvenidos, bienvenidas. Es un honor que estén aquí con nosotros acompañándonos nuevamente a este otro live que se ha hecho este programa, esta página se ha hecho con mucho cariño para todos ustedes, para informarlos, para ir creciendo en esta red de conciencia. Hoy me siento muy agradecida porque he podido contar con el apoyo de mis hermanos, sí, el cariño se siente de cada uno de ustedes. Es un gozo y es un placer realmente poder compartirles todo esto que nuestros hermanos han estado aportando a través de su recorrido en esta gran misión que cada uno ha tenido. Pues algunos vamos un poquito más lentos que otros, pero vamos todos. Es un paquete completo. Y bueno, pues quiero agradecerles a todos ustedes los que nos acompañan en vivo y en diferido que nos van a ver, porque realmente nos hemos encontrado en el aquí y en el ahora, ¿sí? Se dice que es un presente eterno, entonces, pues es maravilloso poder compartir con ustedes y estar con ustedes. Gracias a todos mis hermanos por ser y estar. El día de hoy yo tengo el honor de tener como invitada a nuestra hermanita Sandra Ferreira, que ella nos ha acompañado durante un recorrido de sanación a través del chamanismo con instrumentos de poder y otras técnicas maravillosas que ella emplea para sanar y para conectarnos con nuestra alma. Pues bienvenida, Sandra. Esta es tu casa. Cuando gustes venir, aquí tienes tu espacio y nosotros felices, maravillados y encantados de escucharte porque estamos recordando a través de sus palabras. Bienvenida, Sandra. Hola, corazón. Muchas gracias por abrirme tu espacio, tu casa, tu corazón, por invitarme, por recibirnos. Sé que has estado con charlas con los hermanos que estamos compartiendo también el Camino del Dragón, entonces sé que también has estado en charlas con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias por la predisposición. No sé si se me escucha bien porque no he puesto auricular, pero sí, sí, ok. Así que muchas gracias por la predisposición, por el servicio, por las ganas, porque realmente hay que estar también ahí atento al compartir, al tener ganas, al adaptarnos a los horarios, que estamos todos bastante corridos con los horarios, pero bueno, sinceramente de corazón agradezco que abras tu espacio y que nos des tiempo y que nos des eh, eh, estas ganas de transmitir, porque es muy valioso lo que están haciendo, ¿sí? No se queríamos nosotros con la información, sino la quedáramos acá solitos, cuando la idea es que podamos llegar a la mayor cantidad de gente que podamos, y ese enlace lo están haciendo ustedes. Entonces, de corazón, muchísimas gracias por recibirme en tu espacio. Agradecida igual me siento, Sandra, porque realmente, créeme que cuando yo decidí abrir este espacio, yo ya tenía una lista y yo decía, miran aceptar, o sea, realmente querrán venir a este espacio a transmitir todo ese conocimiento y lo dudé muchas veces, lo pensaba y lo dudaba, pero dije, no, va que va, vamos, porque muchos queremos escuchar, muchos queremos seguir recordando, muchos vamos empezando, otros vamos a la mitad del camino y otros ya nos llevan muy adelante, entonces no debemos de quedarnos tan atrás, hay que seguir y eso que ustedes nos transmiten pues realmente es muy enriquecedor para nosotros. Y pues bueno, Sandra, aquí el tema que nos quieres presentar, ¿verdad? Como se publicó anteriormente, viene siendo pasos evolutivos hacia el humano solar. Vamos a escucharte, no te voy a interrumpir para que tengas la libertad de expresarte, porque tú tienes mucho que transmitirnos. Y no sé, por ahí, vi un comentario de alguien que no escuchaba, no sé si todavía siga el problema de que no escuchan a Sandra. Por favor, si pueden poner en sus comentarios si escuchan bien a Sandra, por favor. Sí, como para saber, no, pero igual no se trata de no interrumpir, creo que si una charla es más fluido, es más llevadero. Eh, sé, sé que una de las cosas que Perfecto. puedo hablar y no paro, pero no que pare
así lo hacemos. Sí, igual nuestros hermanitos, si tienen alguna pregunta aquí, vamos también ahí, hay un signo de interrogación ahí, ahí en ese globito, pueden, darle clic y hacer la pregunta para que quede anclada la pregunta y así sea más fluido también poder responder a sus dudas. Bien, me dicen que se escucha muy bajo, pero no sé si se escucha muy bajo Sandra o me escucho yo muy bajo. No sé si por ahí nos puedan apoyar nuestros hermanitos. Pongo auricular por las dudas que sean yo y ahí nos van diciendo. Ok, perfecto. Espérate que ahora tengo que ver cómo apoyo porque queda el auricular abajo, tratando de sostener. Viste que hacemos malabares, ¿no? Para poner los celulares. ¿Ahí se escuchará mejor? Sí, bueno, yo sí escucho Sí. muy bien. No sé mis hermanitos si escuchan desde donde nos están viendo. Bueno, esperemos que sí, que no. Listo, ponen ahí. Bien, O sea que perfecto. era que no se escuchaba bien porque no había puesto el auricular. A veces sucede, viste que como uno, según como pongamos apoyado el celular, por ahí tapamos donde sale el sonido. Ahí vamos, haciendo lo que Claro, vamos pudiendo, haciendo lo que vamos pudiendo. Bueno, sí, así. vamos a hablar un poquito de lo que habíamos dicho de los pasos evolutivos, pero sí sería interesante que se preguntas en el momento que vayan surgiendo, las vamos haciendo. Sé que Instagram nos limita un poco el tiempo y está muy bien si no se pone re pesado, si lo hacemos demasiado largo para la gente. Así que bueno, un poquito de lo que estamos hablando creo que desde todos los lugares y todos los hermanos que estamos compartiendo, tiene que ver con el momento que estamos viviendo todos. Entonces también es como que le ponemos un nombre como para poder guiarnos o como para poder ir compartiéndonos vivencias, que esas vivencias que nos vamos compartiendo nos va eh, ayudando o alivianando el camino o trayéndonos, como digo yo, herramientas, pero básicamente nuestro paso evolutivo lo vamos haciendo y lo venimos haciendo casi sin darnos cuenta. Lo que pasa es que, bueno, en estos momentos estamos como en una situación o en un momento muy particular donde empezamos a darnos cuenta. Empezamos a darnos cuenta de que estamos cambiando, empezamos a tener percepción de nosotros mismos como algo mucho más amplio de lo que creíamos que éramos, empezamos a escuchar algunos hermanos compartiendo algo y aunque quizás algunas cosas las entendamos y otras nos parezcan raras, nos empieza a hacer sentido. O sea, es como que yo escucho eso, puede sonar raro, puede ser una historia media como de ciencia ficción, pero yo siento que me hace sentido. Siento que casi como si lo estuviese recordando. Que eso que me están diciendo a mí me resuena, ¿sí? Empiezo a sentir que al principio por ahí es más raro y después tampoco es tan raro. Empiezo a sentir de que tiene una amplitud de mirada, eso que yo me venía preguntando, ¿de verdad mi vida es esto o solo esto? Y cuando empezamos a darnos cuenta de alguna forma hemos cambiado nuestra percepción de ver el mundo, ha cambiado nuestra percepción de vernos, cuando sentimos que nos hemos cansado de algunas experiencias o sentimos que esas experiencias ya tienen poco que ver con nosotros, es cuando eso que venimos haciendo hace miles de años, que es hacer un paso evolutivo, empezamos a hacerlo más conscientes. Conscientes es empezar a darnos cuenta de que algo más está sucediendo. Un poco de eso tiene que ver. Entonces, cuando hablamos de los pasos evolutivos hacia el humano luz, es como un cambio de configuración de una experiencia, ¿sí? Cuando hablamos del humano luz o el humano solar o la humanidad solar, es empezar a vivir una experiencia teniendo la conciencia de que la estamos viviendo. No simplemente transitar una vida desde un lugar, como a veces hasta de víctima, ¿no? De lo que me sucede, de lo que me pasa, de lo que me toca vivir. Ya cuando empezamos a darnos cuenta de que no es tan así, o el traspaso va haciendo que no es tan así, es cuando empezamos a entrar a un estadio de experiencia conciencial. Ese empieza a ser la humanidad luz o el humano luz, que es la conexión a la conciencia del yo soy.
de nuestro estadio, de darnos cuenta de que somos seres mucho más amplios, mucho más, con mucha más información de la que creíamos. Es cambiar nuestra concepción existencial. Por eso decimos que estamos todos medio en crisis existenciales, que es ni más ni menos que nos vamos dando cuenta de que mi existencia era algo mayor a lo que yo creía que era, ¿no? O sea, es cambiar la concepción que tengo de existencia. Es salir de una experiencia, y vamos a nombrar palabras que las estamos escuchando en todos lados, es salir de una experiencia polar, de entrar a una experiencia neutral, porque básicamente lo que se va cambiando o lo que se va modificando es la forma de manifestarnos en el plano. ¿Y por qué se modifica la forma de manifestarnos en el plano? Porque se manifiesta una forma distinta de experimentar las situaciones. Si yo vengo desde una experiencia dada desde la polaridad, estoy hablando de que tengo una doble visión o dos visiones distintas de una misma situación, haciendo un análisis de cada una de esas visiones con cierta cantidad de información disponible que tenemos como dividido entre energía femenina y energía masculina, entre la luz y la sombra, entre la luz y su reflexión, ¿se entiende? Entonces, estamos teniendo una situación que la estamos viviendo desde dos distintos puntos de vista, simplemente porque nuestra contextura, nuestra comprensión o nuestro sistema está manifestado dentro de ciertos programas que para poder obtener esa cierta cantidad de información en el campo de la materia en su máxima densidad, había que adaptar esa información para poder manifestarse y luego ir haciendo un proceso evolutivo, no solamente consciencial, sino también biológico, para que ese compendio de información pudiese fusionarse, que para fusionarse necesita un calibre mayor vibracional. Para eso hay que cambiar también el sistema como está estructurado hasta biológicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita como conductores de información con una mayor fluidez, sin entrar demasiado a lo que es la física cuántica, ¿no? Entonces, si yo vengo desde un lugar de experiencias que tenían que ver con un referenciamiento distinto, yo veía las cosas desde un lugar o las veía desde el otro y normalmente me producía quizás hasta un enfrentamiento con el otro cuando lo veía distinto. Y literalmente analizábamos las mismas situaciones bajo una distinta mirada. Ese paso es ni más ni menos que un estadio de experiencia. O sea, si yo soy a nivel conciencial, soy el uno y he venido a experimentarme en la materia, lo que yo vengo a hacer es a observar qué produce esa información reducida en voltaje en el campo de la materia, o sea, cómo funciona mi sistema ante ciertas situaciones. Es casi como un experimento en nuestra vida, ¿no? Es como que estoy experimentando cómo se manifiesta la información en el plano. Una información que en otro estadio es ampliamente sutil y que a nivel potencial tengo toda la información en mí. Potencial, ¿por qué? Porque cuando tenga la capacidad de mi sistema y la cantidad de voltaje necesario, van a ir despertándose todas esas capacidades que hoy están en potencial, van a empezar a producirse en referencial, que las voy a poder ocupar en el plano para poder crear otro tipo de situaciones. Entonces, ese paso evolutivo que lo venimos haciendo hace miles de años, en estos momentos a mucha cantidad de seres está teniéndolo desde un lugar conciencial. Ya me estoy dando cuenta que estoy cambiando la experiencia y eso está haciendo que vaya mutando mi sistema y vaya empezando a entrar en un estadio de reconocimiento de ese paso evolutivo que estoy dando desde todas las conformaciones que tiene mi sistema. Ahí es donde empezamos a darnos cuenta de que voy a dejar una experiencia literalmente completa, la voy a dejar de tener una experiencia polar y voy a empezar a tener una experiencia desde la neutralidad, que es de un lugar desde el observador. Para poder producirse ese cambio,
cambia la estructura con la que yo me manifiesto y con la que yo me referencio en el plano, ¿sí? Donde ya para poder fusionar el banco de datos y que deje de manifestarse de distintas visiones y empiece a manifestarse en una unificación de referencia y trabaje desde el neutrino, no desde la polaridad, eso hace que mi sistema completo tenga que mutar para que pueda tener las capacidades, en este caso electromagnéticas, de poder reproducir esa información en el plano. Por lo cual cambia mi percepción, pero al cambiar mi percepción, cambia la información que tengo a disposición, y como la información que tengo a disposición se amplía, cambia el referenciamiento de la experiencia. Yo ya no voy a crear las mismas situaciones porque ya no voy a creerme el ser que era antes, sino que me estoy dando cuenta el ser expansivo evolutivo que soy. Ahí va en cuando hablamos de pasos, qué cosas son las que se van cambiando, qué cosas son las que se van mutando, cuál es la referencia que estoy empezando a tener, qué significa esto de que empiezo a sentirme como que hay cosas que ya no siento como propias, qué significa esto de que empiezo a mutar mis relaciones, qué significa esto de que mi cuerpo biológico está mutando a un nivel donde hay alimentos que ya no los tolero, que ya, porque ya ni siquiera va desde el esfuerzo. Al principio empezaba con que tengo que dejar de comer esto, aquello. El tengo ya empieza a transformarse en casi un sentir de, y mi cuerpo ya no soporta comer carne, y mi cuerpo ya no soporta comer una harina, y ya necesito quizás comer más frutas, y ya, ¿se entiende? Va habiendo un cambio literalmente estructural de lo que empieza a ser el humano. Y en ese cambio literalmente estructural, como la experiencia va a ser absolutamente distinta, todo lo creado con la información que yo tenía creada, desde la información para realizar una experiencia 3D o para realizar una experiencia de la polaridad, va a modificarse. Porque como soy yo quien referencia y crea esas situaciones, al mutar yo, al cambiar yo, cambia la situación de experiencia. Eso es un poco lo que hablamos de los pasos que van yendo hacia el humano luz. El humano luz porque está frecuenciado hoy en una alineación con el sol central de la galaxia, donde la información fotónica tiene una llegada a nuestros planos distinta y puede transformarse al humano crístico, que es llegar al neutrino. Cuando llegamos al neutrino es cuando estamos haciendo la fusión de la creación desde la Trinidad. Y ahí empezamos a entrar en un estado de neutralidad que nos coloca en las capacidades como las que tiene el cristal. Por eso el humano crístico, ¿no? Por eso el humano solar. Por eso la percepción va cambiando, porque va cambiando nuestra configuración y va cambiando nuestra experiencia. Un poco eso. Al medio de todos esos pasos, todo lo que vamos haciendo, ¿no? Al cambiar nosotros, cambia, y a su vez, no sé qué viene primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Cambia el plano en el que nos estamos manifestando también, por lo cual Gaia cambia. Porque Gaia ya está frecuenciando para la experiencia 5D, ¿no? O sea que ya tiene una base referencial vibracional más alta que la nuestra. Que la nuestra, digo, que es lo que estamos quizás en el paso, ya hay muchos hermanos que sí están haciendo una vibración desde esa experiencia, y ya está pudiendo sostener el doble referenciamiento o la doble frecuencia vibracional, hasta que haya frecuencia exclusivamente en quinta dimensión. De ahí tendrán que quedar los que estén fusionando en esa vibración también. Todos esos pasos que vamos haciendo tienen que ver con un cambio de comprensión de lo que sentíamos que éramos hacia lo que somos, y de la habilitación de información que nosotros podemos aplicar en el plano para crear una realidad distinta. Un poquito eso, Nelly. Entonces todo esto, lo que viene siendo ahora sí que lo que nos va llevando al humano luz o al humano solar, viene siendo también algo similar, o es parte de llegar a nuestro cuerpo diamante, que he escuchado también mucho por ahí ese tema. No sé si tenga... Lo que se viene hablando de pasar del carbono al silicio para poder llegar a ser la parte del cuerpo crístico, es como
Nelly, es como si yo quisiera pasarle electricidad a una madera. No podría, ¿sí? Tendría que modificar su campo físico para que yo pudiese pasar electricidad por ahí, ¿no? Es un ejemplo ahí más simple, ¿no? Entonces, si yo tengo una conformación biológica donde no almacena la cantidad de datos que puede almacenar y tampoco transporta la cantidad de carga frecuencial que necesita mi banco de datos, para yo poder fusionar a eso, mi biología también va a cambiar. Entonces es donde empieza a producirse algo que empieza a ser como más natural. Si realmente no, como somos seres que tienen que ver de que somos seres solares, va a llegar un momento en que no vamos a necesitar comer absolutamente nada, porque vamos a estar alimentados literalmente de la energía fotónica o de la energía solar, que es el compendio de información que somos. Pero para eso va a mutar nuestro campo biológico también, el cuerpo va a mutar, sí, no solamente es una mutación o una evolución conciencial, sino que muta el envase en el que yo estoy referenciando esos datos. Si yo voy necesitando cierta energía y mi aparato, es como si yo agarrara una computadora y la computadora está preparada para funcionar a 220 volts y la enchufo a 440, la quemo. Pero si la enchufo a 110 no funciona. Entonces, es ir mutando el aparato receptor de información para que pueda procesar los datos que necesita procesar y que tenga la potencia vibracional para poder manifestarlo en el plano. Entonces, cambiar de experiencia es cambiar el banco de datos completo, es cambiar la percepción de quiénes somos, es cambiar el envase literalmente, y ese paso en este momento se está haciendo estando en el plano. O sea, nos estamos modificando, porque distinto sería si dejáramos el plano, cambio el envase, bajo con otra frecuencia, que cada vez que se produjo una glaciación lo que se produjo fue eso. O sea, hacer el cambio energético que tenía que hacerse en el plano, se sacaban todos los envases que había, se colocaban envases nuevos y se empezaba un estadio evolutivo. En este caso se está produciendo toda esa mutación en el plano directamente. Entonces, sí, vamos recibiendo cambios absolutamente de todos lados. Y lo que va sucediendo también es un cambio de comprensión de quiénes somos y cómo nos manifestamos, ¿no? No sé si respondí lo que me preguntaste. Sí, no, está muy bien. Referente, por ejemplo, a lo que están llevando con lo del Camino del Dragón, que se han hecho varias activaciones y todo eso. Muchas veces he escuchado a los hermanitos también que dicen que eso repercute también en nosotros. Así conforme se van activando cosas en el planeta, por así decirlo, también se van activando en nosotros. ¿Qué nos puedes aportar respecto a eso? Como nosotros somos un fractal de la información que crea vida en este plano, un fractal significa es la misma información esencial con la que se crean todas las cosas. Yo tengo la misma información esencial que tiene Gaia y que tiene cada uno de los... Yo cuando digo yo, lo digo yo nosotros como humanos, ¿no? Y como lo tiene cada uno de los seres vivos en el planeta. Por lo cual, de la misma forma en la que yo, Sandra, como humano, cuando quiero mejorarme, observo mis chakras y observo mis fuentes frecuenciales y sé que si hago una expansión de mi chakra cardíaco voy a tener una potenciación de información distinta y eso va a hacer que mis órganos funcionen mejor, que mi estadio conciencial sea otro, si puedo desbloquear mi chakra garganta. Lo mismo sucede con Gaia. Entonces, cuando hablamos de vórtices, hablamos de puntos frecuenciales o puntos energéticos que lo que se le está haciendo es bajarle una información nueva para que lo que se vaya referenciando en el plano sea una nueva experiencia. Y no es solamente lo que estamos ayudando o acompañando con los chicos en el Camino del Dragón, porque hay muchos hermanos haciendo distintos trabajos. Hay un Matías de Stefano también, que también está haciendo un trabajo con el tema del Yo Soy. Están los chicos de Cayornay que están trabajando con todo lo que son los discos solares. Si me pongo a nombrar, no paro más y me voy a olvidar. Y no me gusta, porque son muchos y muchísimos que no conocemos tampoco y muchísimos que yo no tengo ni idea tampoco. Entonces, que van haciendo distintos trabajos, que es exactamente el mismo trabajo que yo hago en mi sistema. O sea, que no solamente lo que se está haciendo como trabajo planetario, ¿sí? Sino que lo que yo hago en mi cuerpo
también le repercute al plano. Es del micro al macro y del macro al micro, porque voy modificando el fractal con el que yo estoy creando la realidad, lo voy perfeccionando y eso se lo voy entregando al plano. Entonces estamos hablando de que tanto el trabajo que se hace desde la activación planetaria como el trabajo que hacemos nosotros individual, ambas cosas están haciendo el paso evolutivo o el paso referencial de cómo nos vamos a manifestar los seres vivos en lo que va a ser Gaia, ¿no? O el zafiro azul. Entonces, claramente, si somos un fractal que nos vamos referenciando, o sea, cada cosa que yo hago influye porque es lo que estoy creando alrededor. Claramente, si yo toco algo en mí, a ti también te va a influenciar, Nelly. Y si tú en ti, a mí también. Pero literalmente, si lo toca Gaia, nos llega a todo. Estamos hablando de esa red que constituye todo lo que es el campo planetario de referencia de la información en este plano. ¿Sí? No sé si quedó más o menos. Sí, está muy bien entendido las palabras y los términos que utilizas para los que estamos apenas aquí reconociendo esa información. Sandra, ¿qué rol juega o aporta en este caso el chamanismo? Tú que manejas más esa técnica. Yo empecé a tener, como quien dice, la comunicación con realidad espiritual por intermedio del chamanismo, porque fue la herramienta que me llegó que fue la que dijo, pasa algo más aquí que simplemente lo que yo creo que soy como humana. A este paso yo me he dado cuenta de que el chamanismo tenía una comprensión absolutamente del todo. La cosmovisión chamánica decía que todo estaba vivo, que todo tenía alma. Ya si hacemos ese enlace en que yo soy un fractal del todo, que la misma fórmula esencial o fórmula biológica cuántica que está creando vida, le puedo llamar alma. El chamanismo tenía la cosmovisión de que todo tenía alma, de que todo estaba vivo. Y cuando decimos todo, es todo. La piedra, la tierra, el agua, el árbol, los animales, el resto, todo. Y ellos se comunicaban con todo. Entonces empezaban a tener una comprensión conciencial de que éramos el todo en el plano, que teníamos todo en la misma referencia de información y de que alineándonos con esa información podíamos tener un estadio evolutivo, podíamos tener sanación, podíamos tener información, podíamos tener un avance que era vivir en concordancia con todos los seres vivos que habitaban en el plano y que comunicándonos con ellos podíamos tener un avance a nivel global de lo que podía ser un estado evolutivo, sin que ocuparan las palabras quizás ni evolutivas, ni somos fractales cuánticos, pero decían, todo está vivo, todo tiene la misma importancia, mi vida, la del árbol, la de la planta, la de la piedra, la de la... Tengo los elementos en mí, soy fuego, soy agua, soy tierra, soy aire. Eso era la explicación, si queremos verlo por algún lado, de soy un fractal de la naturaleza y yo soy un fractal del todo traído a la naturaleza. Entonces eran como los conectores vivientes, por decirlo de alguna forma, humanos, que nos mantenían conectados a la sabiduría del todo. Al chamán en su momento, que se le llamaba el hombre que sabe, o el maestro de las dos realidades, o la maestra de las dos realidades, era como los conectores entre el saber de que éramos algo superior y que podíamos tener una comunicación con el todo y el resto de la comunidad, ¿no es cierto? Si nos ponemos a ver, eran casi como esos vórtices planetarios humanos, ¿no? Eran como esos portales de información humana. Y si nos ponemos a observar eso, decimos, bueno, por más que hayamos creído que estábamos tan desconectados, no dejaban de estar estos seres que eran quienes conectaban con la información del todo, que nos mantenían conectados al todo. Hay una realidad, desconectados no estuvimos totalmente nunca porque hubiésemos desaparecido. No nos podemos desconectar de la información esencial porque somos la información esencial. El tema es que, bueno, nos vamos manejando más armónico, menos armónico, más amoroso, menos amoroso. En algún momento nos transformamos y ahí creo que hemos
llegado justo para poder hacer el paso antes de que eso suceda, muy depredadores de nosotros mismos, y que tiene que ver con el no reconocernos, con el no darnos cuenta de que yo soy tú y tú eres yo, de que yo soy Gaia, de que soy el aire, de que soy la tierra, de que soy el fuego, de que la conformación que tiene mi información tiene que ver con todo, de que no hay un enemigo delante, de que empezamos a saber quiénes somos desde algún lugar. Entonces, el chamanismo tenía esa conexión y de hecho lo ocupaba para ayudar a curar, como decía el otro, que era ni más ni menos que hacer que el otro se diera cuenta quién era. Porque si vos ibas a un chamán, no era que el chamán te decía que él te curaba. Él te decía, yo te pongo el alma fuerte y tú te curas. Yo te conecto con tu alma y tú te curas. Era, yo te conecto con tu información. Porque el que tiene que poder de transformarse eres tú. Entonces, eran los conectores, eran los puentes, eran los comunicadores, ¿no? Y si nos ponemos a ver, eran los que estamos haciendo nosotros ahora, sin poner mucho más título. Era el darnos cuenta de que somos parte de la vida, de que somos mucho más de lo que teníamos creído, y de que si nos reconocemos en todos lados, este paso es mucho más amoroso y es mucho más tranquilo. ¿Cómo me pondría a hacerte daño cuando me veo en vos, Nelly? ¿No? Pero si yo me hago daño a mí misma, sí podría hacerte daño. Entonces, es reconocerme y validarme primero desde el amor, ¿no? Y de ahí más observar que cada ser vivo tiene el mismo latir que yo. Y ahí estoy hablando del sentir, de ahí no estoy hablando del análisis, de ahí no estoy hablando de qué ser es más importante. No existía de que el chamán era más importante que el resto de la comunidad, al contrario. Era quien más validaba la igualdad. Por eso esa diferencia que hacemos ahora de el más evolucionado, el que sabe más, el que sabe menos, sigue siendo algo de ignorancia en nosotros, ¿no? Aunque suene fea la palabra, pero sigue siendo ignorancia eso. Porque es no darme cuenta de que no hay separación, no la hay. No somos más o menos importantes. No hay nadie que sea más o menos importante. Cada uno de nosotros somos el uno manifestado en una experiencia. Y la experiencia que nos toca vivir es válida, absoluta. No existe una experiencia más importante que la otra. Eso no es real. Entonces, la expansión de comprensión o de conciencia tiene que ver en poder vernos en todos lados, validarnos, amarnos lo suficiente, y ese es el primer paso al reconocernos. Y de él tenemos 1000 técnicas, un montón de herramientas y todo lo que querramos decirle. Pero es conectarnos con el amor, ni más ni menos. O sea que si yo me conecto con el amor y puedo observarme desde otro lugar, no necesito ninguna técnica. Ahí le doy para adelante y amo cada cosa de la que hago. Porque cuando me amo, me reconozco en todos lados. De ahí no hay otra cosa que amarte, ¿no? Entonces, eran la conexión, considero yo, como somos, pero eran la conexión consciente entre el cielo y la tierra, al camino al que vamos, hacer la conexión consciente entre el cielo y la tierra. Eran el humano luz, quizás, si lo podemos ver, ¿no? Aunque estuvieran de otra manera. Eran quienes mantenían la memoria, ¿no? Un poco eso es lo que por ahí siento sobre esta herramienta. Por ahí he escuchado algunos temas tuyos, y dentro de lo que nos has compartido hablas acerca de la neutralidad. ¿Podrías hablarnos un poco de eso? Sí, era un poquito lo que les decía recién, la experiencia polar que pasa hacia a la experiencia de neutralidad o de neutrón. Esto básicamente tiene que ver con un cambio de concepción de cómo está manifestada la información en el plano. Eso que recién dije de las energías femenina y masculina que se fusionan, estamos hablando de un paso del análisis duro de las situaciones hacia un estadio de observador. Cuando yo me coloco en un estadio de observador, cuando yo voy a hacer una experiencia que no tiene que ver de verlo desde dos lugares distintos, cuando yo puedo fusionar un banco de datos, cuando yo puedo salir de la diferenciación de trabajar primero con una cierta cantidad de datos y después con otra cierta cantidad de datos. Cuando yo hablo del femenino, de energía femenina y energía masculina, simplemente estoy hablando de dos compendios de información que referencian como distintos, ¿no?
sea, uno lo puede hacer desde una visión más operativa, el otro de una visión más emocional, otro de una visión más mental, otro de una visión más referencial. Entonces, estamos hablando de dos compendios de información que voy ocupando en forma como alternada, tratando de mantenerlo en equilibrio, contarle que no se vaya demasiado para un lado, no se vaya demasiado para el otro. Lo que empezó a suceder fue el desequilibrio con el que se referenciaban esas dos informaciones, y empezó a suceder el tema de por ahí tener lo que nos llevó. El tema es que ocupar las palabras, tienen tanta carga las palabras que han perdido hasta su función esencial, ¿no? O sea, se ha negativizado tanto la referencia de las palabras que hasta para explicarlo es caer en un concepto que no es el real. Si yo trabajando, ocupando cierta cantidad de información, voy a tener una información parcial de lo que realmente sucede. Entonces, a veces trabajando con energía femenina, a veces con energía masculina, lo que estamos haciendo ahora es poder fusionarlas. Para poder fusionarlas, esa información y referenciar el campo de datos de otra experiencia, necesito un calibre vibracional mayor. Es como que necesito empezar a pasarle electricidad a la madera, si no, no va a funcionar. Como eso sucede desde otro lugar de comprensión y se va a modificar absolutamente todo lo que viene siendo nuestros códigos genéticos, literalmente, la experiencia por la cual yo voy a empezar a vivir va a tener que ver, si lo vamos a explicar a lo práctico para no meternos mucho en lo técnico, que tampoco tiene mucho sentido, es pasar de vivir desde las emociones a pasar a vivir en un observador. ¿Sí? Cuando yo paso a vivir en las emociones, que me voy al extremo, es o vivo alegremente la felicidad por un lado y esta experiencia es hermosa, maravillosa, y la otra es tremenda y soy víctima y soy victimario y soy perseguidor y en realidad son experiencias, porque soy un ser infinito, eterno, soy un Dios en el plano que está referenciando cómo una cierta información se puede manifestar en el máximo estadio de densidad de la materia. Simplemente es ver cómo esta información funciona en este sistema. Ahí es donde empezamos a referenciar en un observador, ¿sí? Al referenciar en un observador, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta que soy alguien distinto. Entrar al neutro o entrar al neutrino es fusionar banco de datos en otro tipo de referencia en el plano, con otro tipo de envase hacia otro tipo de experiencia. Ese es el estadio de neutralidad. Pero si yo al principio no puedo salir de las emociones duras, difícilmente puedo empezar a tener una comprensión de eso. Cuando yo empiezo a observar las situaciones como si tomara distancia, la visión del águila, diríamos en el chamanismo, que es observar las cosas fuera del problema, es tener una visión global, lo que yo voy a observar es cómo funciona mi sistema ante ciertas situaciones. Entonces ya me coloco en neutro, estoy observando, ¿no? Eso es como el referenciamiento de cómo va a funcionar mi estadio vivencial en el plano desde un estadio de neutralidad. Ahora, ¿puedo pasar a ese estadio si todo mi sistema está absolutamente polar? No. Voy a empezar a tener pasos intermedios, que por ahí eso es lo que hablamos, pasos intermedios que lo primero que sucede es que miro que hay algo que a mí ya no me resuena, veo esta charla y me quedo escuchándola y no me parece tan rara, escucho otra charla y empiezo a fijarme y empiezo a abrir mi percepción, dejo de verlo desde un lugar más polar, empiezo a verlo desde un lugar más de observador, empiezan los cambios que yo voy a empezar a referenciar para poder transformar mi sistema completo desde un estadio de polaridad, ya hablo hacia un estadio de neutralidad. A nivel referencial de vida significa dejar de vivir en el extremo de las emociones duras para empezar a pasar a un estadio de observador. Cuando paso a un estadio de observador me doy cuenta de que soy creador de las situaciones. Y al ser creador de las situaciones las estoy creando para observar cómo se referencia esa información ante esa situación. Es como decir, bueno, a ver, ¿qué siente mi sistema cuando yo peleo? Y puedo pelear desde un observador, ¿eh? ¿Sí? Y pelear, es decir, ok, cuando yo peleo a mí empieza a latirme el corazón, me da como taquicardia, me sube la adrenalina, me da calor en el cuerpo, tengo ganas de matar al otro y me pierdo, me nublo, ¿eh? Observo lo que está sucediendo. Cuando ya aprendí esa experiencia, ya sé lo que sucede, no hace falta que la repita. Ya sé lo que sucede cuando lo hago lo observo. Ok, es como si hiciera una investigación. Y ahí envío el banco de datos a la calle.
cuando me enojo ante esta emoción y ante esta situación, biológicamente pasa esto, a nivel consciencial pasa esto, a nivel, ¿se entiende? Porque eso es la vida. Manifestar distintas experiencias en el plano de una cierta información. Manifestamos en la información polar cierta cantidad de tiempo y ya pareciera que la cantidad de datos es suficiente, vamos a transformarlo a otro tipo de experiencia. Y ya no va a ser desde el lugar de la experiencia absolutamente polar, sino que va a empezar a ser de un estadio de observación neutral. Y ahí ahí sigue trabajando el ego, ¿no? Porque el ego es un programa referencial que me muestra cómo me estoy manifestando en el plano. Pero va a ser un ego, como yo voy a ser un ser con un tipo de experiencia distinta, el ego referencial también va a ser distinto. Y al estar yo en un estadio de observador, puedo elegir cuando experiencio desde el ego y cuando experiencio desde el ser. Y voy a tomar la referencia desde un lugar de observador. Por lo cual, ya no voy a estar en una experiencia donde no sé realmente quién soy y llevándome desde el banco de datos de la supervivencia, porque la parte del estadio de la polaridad tenía que ver con el banco de datos de la supervivencia, donde yo consideraba que había a disposición solamente una manzana, entonces si tú te la comías yo no tenía para comer y me peleaba por esa manzana y de ahí en más me peleaba por todo, porque era estadio de supervivencia. Ya cuando empiezo a tener una concepción de que yo estoy creando hasta las mismas situaciones que estoy referenciando para hacer como si fuese una investigación mi estado de vida experiencial, ya dejo de ser una víctima de eso. Ya es como que entro en el juego de decir, wow, ya sé que experimentar la adrenalina lo hago para saber qué sucede conmigo, ya sé que ya puedo referenciar desde el ego y decir, estoy viviendo una referencia egoica y sé lo que produce en el plano y me llevo la información y vuelvo a la experiencia del ser. La mutación es totalmente distinta y como voy a tener un estado conciencial de saber quién soy absolutamente distinto, nada de lo que he creado para la experiencia 3D va a seguir siendo, porque yo voy a estar en otro estadio. La experiencia esa ya es como si fuera a la universidad, ya me recibí, ¿para qué la voy a volver a cursar? Haré otra carrera, ¿no? Que va a cambiar la experiencia con la que me voy a estar referenciando. Ese cambio hace que cambie todo, el envase en el que estoy, la conciencia de quién soy y la forma en la que llevo adelante mi estadio evolutivo o mi experiencia de vida. No sé si contesté. O sea, dentro de todo eso viene entrando lo que también hemos escuchado por ahí, que es nuestros espejos, ¿verdad? Por ahí también te escuché en una ocasión que hablaba de los espejos, pero muchas veces las personas lo relacionan con que todos son nuestros espejos, o sea, que realmente como es toda la personalidad de ese ser querido o esa persona que nos está acompañando es totalmente nuestro espejo, pero no es así, o yo pienso que es ciertas situaciones que son las que tú las apropias tuyas y te mueven esa emoción o te sacan de tu centro y eso es lo que reflejan de ti porque tú tienes la información ya registrada. No sé si estoy equivocada o quieres apoyarme en ampliar ese punto. En realidad equivocado no estamos ninguno porque todos hacemos una experiencia que tiene que ver con la forma de que concebimos las cosas. O sea, no hay error en cómo hacemos las cosas, ni hay error en lo que entendemos, ni hay error en lo que trabajamos. No hay error, porque nadie tiene la palabra de cómo son las cosas, ¿no? Sí puedo aportar a lo que tú dices, es que cuando hablamos de los espejos, hablamos de que como yo estoy viviendo una experiencia polar, la visión que yo estoy teniendo de ti, la visión que estoy teniendo de mis seres queridos, la visión que estoy teniendo de las situaciones, tienen que ver con mi percepción, que no necesariamente tenga que ser la información total. Yo puedo decir, a mí Nelly me parece pedante, pero una cosa es decir, a mí Nelly me parece pedante, decir, Nelly es pedante. Sí, no. Esa es tu percepción. ¿Qué energía tuya está haciendo que catalogues desde ese lugar? Porque es tu energía la que está haciendo que catalogue, no Nelly. Entonces, cuando hablamos de los espejos, hablamos de que yo y mi percepción va a poder percibir la energía que está vibrando en mí. O sea, no estamos hablando de que tú seas pedante, de que tú seas buena,
de que tú seas mala, de que tú seas linda. El problema es que yo asocio que mi percepción, para mí obviamente es mi verdad. Entonces yo voy a decir, ay no, Nelly es divina, es amorosa, y capaz que me encuentro con otra persona que dice, no, Nelly es mala, entonces ni siquiera estoy ahí viendo a Nelly, estoy viendo la percepción en base a las energías que están vibrando en mí. Entonces, si yo referencio todo desde ese mismo lugar, lo que estoy viendo ahí es mi referenciamiento. Lo que yo estoy viendo ahí es mi referenciamiento. Y voy a crear o construir relaciones desde lo que yo estoy vibrando. Si yo vibro en enojo, con lo que más va a suceder es que yo voy a pelearme con todo el mundo, hasta con el que no pelea, ¿no? Entonces, y yo voy a decir, la vida es violenta, yo estoy con seres violentos. Es que si tú no eres violento y no referencias desde ese lugar, esas relaciones no hay forma que las sigas llevando a cabo. Entonces, cuando hablamos de los espejos, es lo que tú estás viendo es tu percepción de las cosas, y tu percepción de las cosas tiene que ver con lo que tú tienes. Como ampliando un poco ahí la idea, ¿sí? Si vamos a un plano más abstracto, somos todos el uno. O sea que, literalmente, yo soy todos o nadie más existe afuera. Y lo que estoy haciendo es una proyección holográfica de mi experiencia. Vamos más arriba, podemos llegar a la cuántica, ¿no? Pero no nos olvidemos nunca de que lo que estamos haciendo ahora es una visión parcial de las cosas, y esa visión parcial la tengo desde lo que yo estoy vibrando. Entonces, es como que alguien viene y me dice, ¿te gusta cómo me queda mi vestido? Y yo te diga, te queda horrible. Y capaz que viene otro y dice, no, le queda divino. Capaz que el vestido era de color amarillo, y a mí el amarillo no me gusta, y no significa, capaz que a la persona le queda divino, pero mi referenciamiento es que como no me gusta el amarillo, no me gusta el vestido. Entonces, ahí está el tema más profundo, quizás, si queremos ver, del tema de los espejos. Mi referenciamiento va a ser desde mi vibración, desde mi percepción, desde la información que yo tengo, y eso es lo que yo voy a ver en el otro. Mi percepción, no lo que el otro es o deja de ser. El otro es. Yo referencio lo que yo puedo ver en base a lo que yo estoy vibrando. Por eso el tema de que hablamos de, y si vamos a ver eso, sí, todo es mi espejo, porque todo es el espejo de lo que yo estoy viendo. Muy bien, muy completo, muy entendido para las personas que recién empiezan a escuchar este tipo de temas, porque por aquí también veo algunos que recién a veces nos van conociendo y van relacionándose, identificándose con lo que hemos escuchado. Otra pregunta, tú mencionabas algo referente a lo que Nelly, eran te has puesto a escucharme por todos lados. Es que realmente esto es como te diré, de esas veces que das una probadita y quieres más. Porque es muy interesante escucharte decir, dijiste en algún momento, y eso dije yo, ay, vos sabés que muchas veces en lo vivo digo, chicos, no tomen las cosas tan literal, porque después dicen, mirá que vos dijiste que, bueno, pero eso estaba relacionado. Y cambia tanto la información todo el tiempo, de verdad, como estamos cambiando nuestra conformación, cambia tanto la información que quizás algo que te dije antes de ayer de viejo. Pero me encanta escucharte decir, mira que te he escuchado decir esto, aquello, lo otro. Me voy a cuidar mucho más, Nelly, de todo lo que digo. No, es que realmente todo aporta, o sea, realmente todo esto nos está nutriendo. Y no es nada más que lo haya escuchado en ti, sino que lo he escuchado en otros hermanos, pero claro, con otros términos, pero todo va relacionado. Muchas veces dicen en comentarios, mencionan, no, es que repitió lo mismo que fulano, o repitió lo mismo que tal hermano, pero es que todo lleva una coherencia, y si te das cuenta, eso es. O sea, la información se lleva lo mismo, pero claro, con diferentes términos de palabras o cada quien en su rol, ¿sí? Pero, por ejemplo... Qué bueno, Nelly, porque si escucháramos cosas absolutamente distintas, diríamos, bueno, ¿y ahora para dónde va el tema, no?
Y eso, un segundito quiero detener porque te interrumpí 2 veces, perdón, con la pregunta. Capaz que no la quiero responder, porque no, no, no. Con estadios frecuenciales, la misma información con distinto estadio frecuencial. Eso tiene que ver, ¿por qué? Porque como todos, es bonito dejar de decir el que recién empieza o el que va más adelantado, porque no tiene que ver eso. Estamos viviendo una experiencia que es perfecta y nuestro estadio frecuencial es para esa experiencia. Entonces, sale Sandra hablando con una vibración y le resuena a algunos. Sale, no voy a nombrar a nadie porque yo siempre me olvido de gente, pero bueno, sale otro diciendo algo y con otro estado vibracional y ese le resuena a otro. Entonces, es la misma información, menos mal, porque si no sonaría todo muy incoherente, pero es la misma información que vibracionalmente tiene otra frecuencia. Entonces, quizás lo que yo escuché, y quizás lo escuché, ojo, por ahí nos pasa que hay algo que escuchamos muchas veces por distintas personas y llega uno que dice, ay, acá lo entendí, con él lo entendí, o con ella lo entendí. ¿Viste que por ahí nos pasa eso? Bueno, es porque el estadio frecuencial de ese ser tiene concordancia con el mío y ahí me tocó no solamente el escuchar o el entender, sino que entró frecuencialmente a mi comprensión. Entonces, si no habría uno solo hablando, chicos, uno solo hablando lo mismo porque no hay muchas cosas distintas. El tema es que del mismo plan, por ejemplo, a mí por ahí se me escucha hablar más técnico porque vengo de esa parte así como más genetista. Escuchamos a una Andrea, que me encanta escucharla, desde un tema de la información que nos explica todo, tanto como decís, yo siento que no me quedan dudas cuando lo escucho. Escuchás hablar a un Samuel y nos enlaza con otra información. La información base del plan es, al final nombré, viste que no quería nombrar, al final nombré. Pero es porque después me olvido un montón que con los que vivimos hablando y, viste, pero la información básica es la misma desde distinto aporte de cómo se manifiesta esa información y de distintas frecuencias, porque la idea es que escuches a uno, al otro, lo practiques de tal forma, todos los caminos llevan a Roma. Entonces, a mí me resuena como lo dice uno, a otro, por eso es que te encontrás con, yo le entiendo a Sandra, o no le entiendo nada a Sandra, pero me gusta escucharla, o no, yo le entiendo cuando lo escucho a Samuel, o escucho 2 palabras de Lupita y se me explota el corazón de amor y ahí me hace entender. A mí me pasa eso, por eso digo mis referencias cuando los escucho. Entonces, pero la información, menos mal que tiene como un hilo conductor de coherencia. Podemos algunas cositas y no significa que esté mal nada, ¿no? Pero es más, cuando empieza a haber una información como no me gusta escuchar la palabra, ocupar la palabra importante, pero cuando cuando empieza a haber una información que es interesante, que en ese momento resuene en todos, van a ver que esos mismos días todo el mundo habla de lo mismo, ¿sí? Desde distintas maneras. Escuchamos a un Israel que con todo el amor del mundo no se preocupen, esto, aquello, lo otro, va a pasar esto, yo que salgo diciendo, sí, por lo que pasa es que tenemos un nivel de frecuenciamiento y hay que arreglar, pero si escuchan, es todo como la misma información. Y de hecho, todos empezamos a tener ese contacto con la información y lo que me están diciendo es como, yo ya me di cuenta ayer. Sí, ya, así empieza a suceder, ¿no? Eso. Por eso se escucha la misma información desde distintos frecuenciamientos vibracionales, porque por resonancia llegue a la mayor cantidad de seres posible. Ahora sí, perdón que te interrumpí. Bueno, aquí vamos a darle, no sé, oportunidad a los que nos están viendo, si quieren preguntar algo Pero a Sandra. nunca me preguntaste lo que me ibas a preguntar y te interrumpí 2 veces. Sí, por ejemplo, en cuanto a lo de la activación de códigos, ya ves, se mencionó que todos tenemos nuestros códigos y se van a ir activando. ¿Cómo podemos identificar que nuestros códigos están siendo activados? Cuando empezamos a tener sensaciones de darnos cuenta, ¿sí? Se ocupan muchas palabras de cosas que suceden en forma natural, ¿no? Somos un compendio de códigos, somos un compendio de información, ¿sí? Entonces, si nos llega otra información, va a llegar
codificadas significa es como si fuesen fórmulas de información que hace falta para la nueva experiencia, ¿sí? No es que a algunos los tenemos, otros no los tenemos. Si a nosotros nos llega toda la información por intermedio de una energía fotónica, nos está llegando del Sol central de la galaxia, le llega al plano completo, ¿sí? En el nivel frecuencial que yo estoy, puedo recibir esa información e inmediatamente ponerla en funcionamiento, pero eso tiene que ver con el estadio de experiencia en el que yo estoy. Si yo estoy en el estadio de experiencia que tengo que vivirlo, tranquilo que eso entra y funciona. No es que voy a poder manipular ese estadio. Sí, si yo de repente en algún momento decís, bueno, yo ya estoy en un estadio conciencial donde aprendo un método y aprendo a manejar mi energía, me va a estar llegando ese método a mí porque estoy listo para poder aplicarlo, pero no me hace ni mayor, ni menor, ni más inteligente, ni menos inteligente que el otro, sino que cada uno en su propio estadio de experiencia va a estar teniendo a disposición la información que necesita, ¿sí? Nosotros, desde el lugar donde trabajamos, donde compartimos herramientas que le llamábamos herramientas para evolucionar, que le llamamos método vibracional, que le llamamos método de calibración vibracional, si esa información te está llegando y vos la sentís que te hace sentido, es porque esa experiencia tenías que vivirla. De poder tomar una experiencia y decir, ¿qué significa ser un mago en la materia? Perfecto. Hago esto, hago aquello, hago lo otro y empiezo a tener referenciamiento. A nosotros no nos escucha el planeta entero y eso no significa que el resto que no nos escuche no va a hacer su proceso evolutivo. ¿Se entiende? O sea, el proceso evolutivo lo va a hacer igual y me va a ir llegando la información que me tiene que llegar. Llega una información y a mí me resuena, es la información que estaba esperando. Entonces, bueno, por eso escucho a Nelly con la gente que trae, por eso escucho a Sandra, por eso voy al taller de Sandra, por eso voy al canal de Sandra y escucho una charla y ocupo un método y me funciona. Pero no es que si no llego a esa información o hay algo que yo me esté perdiendo. No, frecuencialmente nos van llegando las cosas que nos hacen sentido, que las tomo y que producen efecto en mí. ¿Sí? Entonces es como para ir ampliando eso del miedo de, va a haber algo que yo no voy a recibir. Sí, voy a recibir vibracional y frecuencialmente lo que necesito para mi paso. No sé si contesté. Sí, muy bien. ¿Algún hermanito que quiera preguntar algo? Se han quedado mudos. Están procesando la información. No, ya están cansados de escucharme, esta mañana también estuve. Bueno, yo te cuento ahí un poquito mientras preguntan. Nosotros en el canal de Somos, que es el canalcito que tenemos nuestro, después si te querés te paso los datos para que lo vean, tenemos charlas hechas con métodos de calibración vibracional, porque trabajamos cada tema y convidamos algún método para que la gente lo vea y lo haga y lo lleve a la práctica. Una vez que yo hago ese ejercicio y lo llevo a la práctica y me hacen sentido, quizás repitiéndolo, yo voy entrando en un frecuenciamiento donde va haciendo sentido a mi sistema y mi sistema va tomando como un nivel de conciencia en el paso en el que estoy haciendo. O sea, esa es la parte que normalmente nos toca. Estamos también en el canal de Trixie, que es el Camino a la Quinta, se llama canal de Trixie, si no me equivoco. Hay también charlas en el canal de Esmeralda, porque esto es como que lo estamos haciendo junto entre todos, Nelly, ¿viste? Entonces, también después podemos hacer una charlita con un tema específico y por ahí que la gente traiga las preguntas específicas, pero estamos colocando como a disposición información porque nos empieza a resonar frecuencialmente y al resonarnos frecuencialmente, bueno, esa herramienta ya me sirve, ¿no? O me resuena frecuencialmente la charla de alguien más, de ahí voy acomodando, me va llegando la información que yo siento que me hace sentido, la información que yo siento que me ayuda, y eso es lo que voy ocupando, y quizás lo que acabo de escuchar me quedó tan claro que no tengo ni duda. Genial, está buenísimo. Bien, aquí nos pregunta Tere, ¿cómo abrir el corazón? ¿Cómo abrir el corazón? Tere, empezando a observar que tengo la bendita oportunidad
de poder experimentar todo lo que quiero experimentar, de que soy autónomo totalmente, que soy soberana, que tengo la oportunidad de estar en este plano trayendo una información cuántica absolutamente sutil y observando de que cada cosa de la que estoy experimentando es una maravilla en sí misma. ¿Cómo te voy a enseñar a abrir el corazón? No sé cómo enseñarte a abrir el corazón. Yo en realidad te cuento cómo hago yo. De repente, si como, siento que la experiencia de comer es mágica. Entonces amo eso, aunque por ahí coma cosas que después no me caigan bien, o coma algo que no me termine de gustar. Es poder observarme, que puedo tocarme, que puedo estar charlando contigo en este momento. Observar cada una de esas experiencias como un milagro en sí mismo, darme cuenta de que soy una información manifestada, oliendo una flor, tocando un árbol, sintiendo el agua en mí. Yo no sé cómo explicarte cómo abrir el corazón. Yo te cuento cómo por ahí podemos vivir la maravilla de la vida en sí misma. Abrir los ojos y observar la luz, ponerme al sol y que me dé en la cara. Saber que puedo decir cada una de las cosas que hago, tener la oportunidad de poder sentir, de poder tocar, de poder oler, de poder hablar, a mí me encanta hablar, de poder hablar, de poder escucharte, de poder tocarte, de que cada uno de esos sentidos se expanden, de que es más simple, de que puedo amar como me manifiesto, de dejar de analizar, de poder sentir y vivir cada experiencia como mágica en sí misma. No sé, te cuento cómo trato de expandirme yo, ¿no? Pero experimentar y lo que tú hagas es absolutamente válido. Validate. Empezá a sentirte como ese mago en la materia, esa diosa encarnada. Ampliemos eso, amemos cada cosa que suceda, cataloguemos menos. No sé, se me ocurre eso. Igual, podríamos preguntarles a todos, estoy segura que todos nos largarían ideas para ayudarnos entre todos con este tema, ¿no? Claro. Dice aquí, proyecto Aleteais, bueno, así dice, su página, dice, ¿cómo regular el cuerpo físico con el mental? Porque dice que se siente que su cuerpo no va con su mente. Sintiéndolo. Eso de mi cuerpo no va con mi mente es como que por ahí digo, bueno, tengo que comer a las 12:30, tengo que desayunar a las 8 de la mañana, tengo que irme a dormir a las 10 de la noche. Decís, ¿y si no tengo hambre a las 8? ¿Y si de repente a las 12 me alcanzó con el desayuno y no tengo ganas de almorzar? ¿Y si me dio sueño a las 9 en vez de darme sueño a las 10? ¿Y si tengo el sueño a las 12 en vez de...? ¿Sí? Empezar a sacar las reglas de lo que debería ser y empezar a sentir qué es lo que mi físico está necesitando, ¿no? Entonces, ahí cuando detengo el análisis de la mente absolutamente, digo, ok, ¿cómo me cae ducharme? ¿Necesito ducharme ahora? No, ¿tengo hambre o no tengo hambre? Da igual el horario en el que me dé hambre o no me dé hambre. ¿Qué tengo ganas de comer? No, lo que pasa es que tengo que comer cierta cantidad de... Es que ya no va más el referenciamiento anterior, porque si estoy diciendo que está cambiando mi biología y que está cambiando la materia, con seguridad los datos que teníamos de cómo funcionaba el cuerpo no van a ser los mismos. Entonces, si de repente digo, yo tengo que comer solo fruta hoy, por ejemplo, no soy buena para dar recomendaciones con esto porque cada uno tiene que sentir lo propio, ¿no? Pero es decir, sentí tu cuerpo, sentite, validate y hacete caso. Es lo más importante, porque puedo sentirme, validarme y no hacerme caso, ¿no? No, yo no tengo hambre, pero a las 12 tengo que comer, entonces como igual, ¿no? Y, ay, pero voy a destiempo. Es que voy a destiempo cuando no escucho, cuando no siento mi cuerpo. Ahí voy a destiempo, ¿no? Entonces, empezar a conectarme es ni más ni menos que sentirme.
realmente me hace bien hacerme duchas con hielo. Y bueno, no sé, capaz que el cuerpo lo está pasando horrible y que al otro le hace divino, ¿no? Entonces, empezar a poder sentir qué sucede con mi sistema en cada una de las cosas que hago y hacerle caso. Y me fijo cómo me va cuando le hago caso, ¿no? Se me ocurre eso. Bueno, se nos acaba el tiempo, Sandra. No sé si quieras tú aportar algo más para finalizar. No, yo en general les agradezco profundamente estas invitaciones. Para mí es un placer pudiendo estar hablando con quien tenga que hablar. Y nada, ámense, valídense, sintámonos, viviremos todos juntos y cuando nos sentimos ahí, no hay error, ¿no? Así que agradecerle a todos los que están acá, agradecerte a ti, corazón, por haberme invitado y al servicio siempre para seguirnos encontrando las veces que lo sientan, que así lo sientan. Pues muchas gracias, Sandra. Gracias por aceptar mi invitación y claro que todo esto suma, enriquece y bueno, vamos a seguir viendo la repetición de este video, de esto que va a quedar grabado porque hay cosas que hay que seguir retomando y ir nosotros anclando esa información. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias a los que Muchas nos gracias. están viendo, gracias a los que nos están viendo en vivo y a los que nos van a ver en diferido. Aquí tienen este espacio y pues bienvenida, aquí siempre vas a ser cuando gustes. Aquí estamos siempre con los brazos abiertos para recibirte y con mucho amor. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ti y a tu Gracias a, gente. gracias a todos. Luz y amor de corazón en corazón. Hasta pronto. Chao, chao.